Porque tú eres seguidor de podcast, o sea, tú sueles ver podcast en YouTube. No soy capaz de ver uno entero. Me limito a hacer los vídeos y punto. Y al que le guste bien, al que no le guste también. Yo creo que el día de antes, o sea, no lloré porque me da vergüenza, pero para un español, o sea, lo que hacemos aquí no tiene por qué ser bueno, o solamente es bueno si viene de Estados Unidos. Exigen y nos exigen más que a los demás. Y tú un virus que casi te mueres. Y yo a los 3 días. Es que mal lo pasé tú. Y yo a los 3 días. Entonces, claro, si de cada 5 que vas, una cazas algo, al final es que no te da. Que tengo que contar una historia sobre cazar. No hace falta que sea famoso. Las razones del cazador. Sí, un libro que escrito por Alejandro Muñoz Carrillo. ¿Lo tenéis en Amazon? Que no queráis que nos hagamos ricos con YouTube. Que sepáis que de YouTube no cobramos nada. Sí. Muy buenas a todos y a todas. Hoy me veis aquí sentado detrás de una mesa y en el otro sitio sentado veis a mi hermano. Creo que somos los últimos o de los últimos. Bueno, el año pasado ya empezamos a hacer una serie de podcast, pero al final por falta de tiempo lo dejamos y ahora queremos reactivar esta sección. Pero más allá de un podcast, esto va a ser una charla. No va a ser un podcast al uso, ni va a haber una entrevista personal. Esto va a ser una charla entre amigos, entre hermanos, y luego todos los compañeros que vengan, que invitemos, pues igual hablaremos con ellos sobre su día a día, sobre su caza y sobre temas en general. Esto no queremos que se convierta en un podcast porque ya creemos que hay muchos. Y esto va a ser una charla entre amigos donde podréis sacar conclusiones, opiniones nuestras y nuestro día a día. Con lo cual, empezamos hoy con el primer episodio. Y como no, para inaugurar este primer episodio, pues aquí tenéis a mi hermano. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. La gente yo creo que te conoce ya, ¿no? Sí, hombre, lo normal es que ya que empezamos esta sección que lo hagamos nosotros los primeros. Bueno, pues preséntate para el que no te conozca, porque habrá gente que es posible que sea la primera vez que nos vea y que diga quiénes son estos dos colgados que hay. Bueno, para los que no me conozcáis o conozcáis a mi hermano y a mí, me conocéis como Perico de LZB Gear, ahora mismo, antes éramos el LZB Hunter, pero hemos cambiado un poquito el nombre para hacerlo un poco más moderno. Y nada, como sabéis, nos dedicamos a hacer vídeos en YouTube, vídeos de caza, y ahora también estamos liados con una marca de ropa nueva, que es el LZB Gear, y con algún proyecto más. También llevamos la distribución de Terte, que es la zona del área, bueno, la zona de Levante, que ya después comentaremos. Y nada, y aquí estamos presentando las instalaciones que veis, son nuestras oficinas aquí en Elche, que todo el que quiera puede venir o bien a comprar la ropa o visitarnos, aquí estaremos con cita previa. Y nada, vamos a empezar las charlas. Hoy nosotros dos y otro día traeremos compañeros, amigos y gente que nos pueda contar cosas interesantes sobre la caza. Sí, pero como os hemos dicho, esto más allá de un podcast al uso, va a ser una charla de amigos. O sea que no vamos a ponernos en plan serio ni en plan profesores, sino simplemente vamos a hablar de lo que nos parezca bien. Para eso es nuestro podcast y... Sí, vendrá gente a veces que ni conozcáis. Hay gente que caza con nosotros, amigos nuestros, gente conocida, gente que hable de caza un poco, de la caza... Sí, porque tú eres seguidor... Digamos, la caza normal. Porque tú eres seguidor de podcast, o sea, tú sueles ver podcast en YouTube. No soy capaz de ver uno entero. O sea, la verdad es que eres poco seguidor tú de YouTube. Y mira que hacemos vídeos, ¿eh? Ya, yo realmente, cuando empezamos esto, yo no tenía ni redes sociales. Y tú lo sabes. Sí. Yo las redes sociales, Facebook, Instagram y todo eso, lo abrimos me lo abrí por el tema del ZB. Si no es que ni tendría. Sí, pero no soy muy amante yo de las redes sociales. No, lo sé. O sea, sobre todo por el... Es que a veces los comentarios, todo, muchas veces ni es que ni los leo. Me limito a hacer los vídeos y punto. Y al que le guste bien, al que no le guste también. Pero no soy un enfermo de ver si le gusto a la gente o no le gusto. Y aparte me consta porque a veces subimos vídeos, le pregunto si lo ha visto y me dice que no. O sea, tengo que repetírselo 3 o 4 veces. ¿Para qué voy a verlo si lo he hecho yo? Hombre, ya, pero yo qué sé, pues dame tu punto de vista. No, sí que los veo, pero no soy un fanático ni de vídeos, no sé. O sea, a mí me gusta cazar, vivirlo, estar, y luego ya lo sé lo que he hecho y lo que he dejado de hacer. Pero el resto del trabajo es para ti. Pero ¿por qué no ves? Eso sí, yo sé que estoy más al día. Pero ¿por qué no ves los podcasts? O sea, ¿porque te parecen aburridos? Porque al final... No, he visto algunos y realmente al final siempre se habla de lo mismo. Casi siempre son la misma gente cambiando de presentador, como se llame el que maneja el podcast, que no sé cómo es. Sí, el entrevistado, presentador. El entrevistado, presentador. Y al final no deja de ser la misma gente cambiando de escenario y hablando de lo mismo. Sí, porque yo que sí que soy seguidor de podcast y sí que veo... Porque al final, oye, pues tengo que estar un poco informado. Sí que es cierto que últimamente en los 4 o 5 podcasts de caza que hay, igual hay muchos, es como una especie de gira. O sea, siempre ves a las mismas personas, que no digo que no sean referentes y que sean... No, si aparte muchos de ellos que salen ahí los conocemos y son amigos. Y a mí me encanta que hablen y que salgan.
pero hasta el punto de cada podcast que ponen verlo, pues al final es cambiar de, no sé. Sí, cambiar de escenario, pero con la misma conversación. Con Y al el mismo final contenido. siempre terminamos hablando de lo mismo en los podcasts, que yo no quiero caer con eso. Pues siempre terminamos hablando de qué malos son los animalistas y qué buenos son los cazadores. O sea, al final siempre terminamos hablando de... Al final de lo que se trata, lo que queremos hacer es hablar de caza. Y de caza no digamos normal, sino una caza asequible, una caza que todo el mundo pueda llegar a ella y que todos podamos practicar. A mí hablar de caza, de irnos a Sudáfrica o irte a África o irte para aquí para allá, pues por suerte o por desgracia la gran mayoría no lo puede hacer. Y al final vamos a lo que vamos, a salir a cazar con amigos, estar con amigos y ver lo que haces tú en tu coto, con tu gente, cómo tú lo haces, cómo lo hace el otro. Eso creo que es al final de lo que se trata esto, ¿no? Sí, es de la caza del 95% de los seres humanos. Que el otro está muy bonito y ojalá pudiéramos todos acceder ahí. Nosotros hemos tenido la suerte que hemos podido ir alguna vez, pero como veis llevamos ya 2 o 3 años sin poder ir. O sea, tampoco puedes ir todos los días. Sí, porque ahora no es todo Y aparte que, ojo, que yo estoy a favor, que lo recomendamos, que salgas, que veas otras culturas, otros países, otras formas de caza, y eso siempre enriquece. Y aparte te cambia la vida, tío. Cuando vienes nosotros venimos de Sudáfrica, yo creo que el día de antes, o sea, no lloré porque me da vergüenza, pero es una cosa que Es el que otra pueda... cosa. A ver, lo bonito de aquello no es solo cazar, es que estás cazando todo el día. Estás conviviendo con la gente y estás todo el día pensando en caza. Te acuestas tarde, te levantas temprano y te pasas todo el día cazando. Si no estás comiendo, estás descansando, pero estás comiendo y descansando para irte a cazar. Y ves animales que solo he visto por la tele. Correcto. O sea, Impresiona, pero bueno, que eso ya al final, cada en cuestión uno... de bolsillo te ganas. Nosotros siempre la máxima que tenemos, cada uno caza como quiera. Correcto. Mientras que no hagas daño a otro y sea legal, caza como quieras. Entonces, antes has dicho que era el tiempo. Ahora, ¿en qué empleamos nuestro tiempo? Cuéntame, o cuéntales un poco en qué estamos empleando nuestro tiempo, que muchas veces la gente nos dice, hostia, es que ahora subís menos vídeos de caza, es que ahora... No es que subamos menos vídeos de caza, la verdad, que llevamos... ¿Cuántas salidas llevamos al coto? 5. 5 salidas. Y una porque era pequeño, otra porque iba con una hembra, otra porque no sé qué, pues no hemos tirado y estamos últimamente saliendo muchas veces, pero no tenemos suerte. Y por desgracia, un vídeo donde no hay lance, un vídeo donde no hay caza, por mucho que la gente diga subirlo, ¿qué tal? Lo van a ver 4 y esto lleva detrás un trabajo muy grande, sobre todo para ti. El trabajo de edición, el trabajo de todo eso conlleva muchas horas de trabajo, que eso la gente no lo ve. Sí, que al final un vídeo sin lance sería que el jabalí nos atropella a nosotros para que la gente lo vea. Claro, como el otro día, que la hembra se nos puso a 3 metros. Chillándonos, nos quería echar. Y luego la cierva igual, los ciervos igual, también chillándonos, que eso lo veréis dentro de poco, si tenemos suerte. Esta noche, por ejemplo, subimos al coto. La intención es abatir, hay una piarica que está entrando que siempre entran los mismos. Y la intención es quitar uno de ellos esta noche, si tenemos suerte. Sí, por lo menos para romperlo. Porque es que están todo el día allí metidos, comiendo. Y yo creo que es que la hembra no deja entrar a ninguno más. Entonces vamos a intentar, hay un machete que va con ellos y vamos a intentar quitar uno de ellos, porque si no, es que no dejan entrar a nadie, están todo el día allí metidos. Y nada, dedicamos eso, luego el tema del desarrollo de la marca, de la ropa, que conlleva mucho trabajo. Sí, cuéntame un poco, o sea, cómo se nos ocurre meternos en esta locura, porque es una locura, que lo sepáis, de la ropa de caza, y más aquí en España. A ver, todo empezó porque yo creo que hicimos alguna vez unas gorras Sí. y unas camisetas y oye, la gente nos las pidió, las vendimos bien y nada, y vimos que le gustó. Luego hicimos otra cosita ahí en Pakistán con el camo este blanco, sí, que a mucha gente no le gustaba, y el otro, el verde, sí, el que era más... ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo. Sí, le pusimos un nombre de serpiente. El de la serpiente esa. Y nada, vimos que, oye, que tenía aceptación, que era posible, pero era posible haciéndolo aquí en España, teniendo el control nosotros de todo, porque allí aquello era una locura. Aquello era prendas mal hechas, de mala manera, hacían lo que querían, y allí sí que era un riesgo, más que aquí. Aquí el riesgo está en que lo que hacemos no le gusta a la gente y no se venda. Sí. Pero al menos la ropa la tenemos aquí y la tenemos. Y lo tenemos controlado todo desde pe a pa. Claro, llevamos casi un año, no llega un año. Y lo que hemos hecho en esta primera fase es testar la ropa, probarla, ver que está todo bien, que está todo como queremos, que los diseños cumplen lo que decimos. Y se han ido modificando ciertas cosas y se ha ido mejorando mucho los equipos. Y ahora creo que estamos en un punto que ya este año, esta temporada, vamos a empezar a tener puntos de venta fuera de internet y fuera de nuestra tienda física. Vamos a tener un punto en Madrid, estamos trabajando también con otro en las Islas Canarias y alguno más que tendremos en la península, pero no mucho, para que la gente pueda ir y probar. Aparte de las ferias que vamos a ir a FECIER, vamos a ir a Fercatur,
queremos ir a Cinegética. Sí, porque el mayor inconveniente que estamos teniendo a la hora de la ropa es que, claro, al ser una marca nueva, es una marca española, no ser americanos, y la gente ponernos cara, es que la gente, pues antes de comprar, pues quiere ver y tocar. Una vez que compran, vuelven a repetir, porque de hecho tenemos mucha gente que ha comprado y ha repetido. Y se sorprenden cuando le llega la ropa. Sí, todo el mundo piensa, todo el mundo se da cuenta de la calidad que tiene. Y dicen que esperaban otra cosa. Claro. No sé por qué dicen eso, la verdad. Sí, pero no sé qué esperaban. Esto es una cosa que no entiendo. Es que para un español, o sea, lo que hacemos aquí no tiene por qué ser bueno, o solamente es bueno si viene de Estados Unidos. No, por eso te digo que la sensación que me da es que no, es que yo me esperaba otra cosa peor. O con menos calidad, digo, entonces, ¿qué esperaba? Igual es que no ven con cara de gente que no puede desarrollar. No, oye, pues al final se ha buscado, se ha hecho, los tejidos son muy buenos, la calidad de costura es muy buena, todo en general hemos intentado meterlo mejor. ¿Pero tú crees que si la gente no nos conociera nos exigiría menos en cuanto a la ropa? Es decir, pues si hubiésemos lanzado una marca de ropa y le hubiésemos puesto, me lo invento. No, pero posiblemente si no. Y nadie supiera que estamos detrás de nosotros. Si no le pusieran cara a lo que hay detrás, a quién está detrás, pues a lo mejor la gente sería mucho más flexible o más... ¿Por qué? Porque tú lo sabes. La gente, nosotros tenemos trato directo, la gente constantemente está pidiéndonos. Están comentándonos cosas, la ropa, esto, lo otro, opinan, que oye, que nos viene muy bien. Hemos modificado muchas cosas de la ropa por cosas que nos habéis dicho vosotros. Sí, gracias a que nos habéis dado feedback. Hemos modificado, no sé, los camares de los pantalones, el tiro de las chaquetas, que sí, cremalleras por aquí. Hemos modificado muchas cosas por gente que nos dice, oye, y nos viene muy bien. Pero está claro que eso en otras marcas mucho más importantes, tú no tienes ese acceso tan directo. Sí. Y nosotros tenemos la suerte y la desgracia, por un lado, que tenemos ese acceso, pero que a nosotros nos gusta. Oye, yo encantado que la gente nos diga, nos comente lo que le gusta de la ropa, lo que no le gusta, todo en general. Por ejemplo, ahora Rubén, compañero Rubén, del Sol, un saludo, que ahora mismo está en Namibia. En Namibia. Anoche le comentó a mi hermano que se cayó del coche donde iban y se clavó un hierro aquí en la pierna. Y dice, coño, y el pantalón no se ha roto. Dice, pues te lo mando. Dice, otro pantalón se hubiese roto. Dice, me he hecho una raja aquí, que nos enseñó el hematoma y todo lo que lleva, y el pantalón no se ha roto. O sea, todo eso, pues oye, pues nos gusta que la gente nos lo diga. Sí. Y si se rompe, también nos gustaría que nos lo dijera. Claro. Si se descose, si se estropea, pero ¿qué hemos vendido? No sé qué hemos vendido. ¿200, 300 pedidos hemos hecho? Más. ¿O más? Sí. En estos meses, sin contar Cinegética y todo eso. Sí. Y las ferias, que eso va aparte. Sí, sí. Y de momento creo que hemos tenido una devolución de un chico porque el pantalón no le quedaba bien. Sí, es más que no le gustara porque no le quedaba bien. Luego hemos tenido algún problema, sobre todo de las prendas del principio. Sí, pero muy poquita, que una cremallera se ha ido o que una costura se ha ido. Bueno, pues nos lo han mandado y en 24 horas, prácticamente 48, han tenido solucionado el problema. Le hemos modificado, le hemos cambiado y no hay ningún problema. Esa es la suerte que tenemos de estar aquí. Sí, bueno. Pero es el inconveniente de estar aquí también. Claro, porque la gente te tiene tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, te tiene muy a mano. Te exigen y nos exigen más que a los demás. Sí, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo de esto se trata, porque yo siempre digo que un cliente cuando se queja te da la oportunidad de mejorar. Si un cliente viene a tu casa y no se queja, eso lo has perdido para siempre. Pues sí, la verdad es que sí. De todas maneras, lo que hemos dicho, ahora dentro de nada ya pondremos una lista poco a poco los puntos de venta que vamos a tener, sí, para que la gente pueda acudir, que pueda ir y que pueda tocar la ropa. Hemos pensado que Madrid es uno de los puntos importantes porque, quieras que no, todo el mundo alguna vez pasa por Madrid. Sí. Entonces ya diremos quiénes son, ya iremos comentando la dirección, la ubicación, todo, para que podáis pasar luego el resto de puntos de venta que iremos subiendo. Sí, luego igual hay alguna sorpresilla que ya diremos más adelante en cuanto a expansión. Pero bueno, de momento lo dejamos ahí. Y luego lo que llevamos en marcha también ahora mismo es el tema del Pro Hunter. Todo el movimiento que ahora hay en redes, bueno, tampoco es que haya una repercusión increíble, pero bueno, agradecerle a todos los que habéis participado, que creo que han sido unos 13 o 14. Sí. Entonces, que yo me sorprendí un poco, porque sinceramente yo que llevo el tema de las redes sociales y que llevo el tema de Instagram, correo electrónico, teléfono, os puedo decir, y no os engaño, que si no he tenido más de 100 peticiones de colaboración, no he tenido ninguna. Es decir, en cuanto, oye, me encanta lo que estáis haciendo, me gustaría colaborar, enviarme ropa, os hago fotos, os hago vídeos, os nombro, llevo la foto no sé dónde, que por eso al final, cuando se nos quedó la vacante de Jesús, decidimos, oye, pues ya que toda la gente que se haya molestado en contactarnos, porque al final siempre dicen que son los mismos, ¿no? Que siempre la misma gente... Claro, ahora al hilo de lo que tú has dicho de Jesús, que mucha gente la pregunta, por ejemplo, con Jesús nosotros mantenemos una muy buena relación, tenemos una buena amistad con él,
siempre está con nosotros, estamos en Cinegética, viene a nuestro stand, estamos en otro sitio y hemos colaborado en cosas, hemos hecho cosas. Le gorroneamos el jamón y la Coca-Cola. Claro, la jamón y Coca-Cola que siempre tiene, eso nos viene muy bien. Y nada, aquí un saludo a todo su equipo y muchas gracias siempre por todo lo que nos habéis ayudado, pero evidentemente la vida sigue su curso. A Jesús le han ofrecido una cosa a lo que nosotros no podemos ahora mismo llegar y nada, y él me llamó, lo habló conmigo y se lo agradezco. Antes de hacer nada y publicar nada me llamó y me dijo lo que había y ningún problema, seguimos siendo amigos y él sigue su camino, nosotros el nuestro, y en algún momento a lo mejor en un futuro nos volveremos a encontrar, pero que no ha habido ningún problema, ninguna diferencia, Sí. ni nada, simplemente que Jesús desde el principio confió en nosotros, él nos pidió llevar nuestra ropa, que yo se lo agradezco y mi hermano también, desde el principio confió y nos ayudó y nos apoyó, sin pedirnos nada a cambio, ¿eh? Lo hizo de una manera altruista. Sí, porque... Y se lo agradecemos. Es muy buena gente, nos llevamos muy bien con él, pero ya lo he dicho. Nosotros hay cosas que no llegamos ni podemos competir con ciertas multinacionales y ciertas cosas. De momento. De momento. Él ha decidido seguir su camino por otro lado. No es que lo haya decidido, es que yo también lo hubiese hecho. Hombre, normal. A ver, yo no porque tengo mi marca y quiero sacarla para adelante, pero que si yo hubiese estado en sus mismas condiciones también lo hubiese Sí, hecho. tú estás jugando en el Invento, en el Murcia, con todo mi respeto a Murcia, que yo vivo allí, y de repente viene el Atlético de Madrid, por ejemplo, y te dice, Me quiere oye, fichar, pues oye, es que esto es así. Nosotros estamos jugando en tercera red. Sí. Y él se ha ido a la Champions. Es lo que hay. La vida es así, pero no hay ningún tipo de rollo, de mal rollo ni nada. Es lo que ha pasado y ya está. Claro. Y así lo decimos. Y punto. Ahora mismo estamos en el tema de buscar el hueco que ha dejado Jesús de Pro Hunter, lo que ha dicho mi hermano. Mucha menos gente de lo que esperábamos se ha apuntado. Sí, porque yo tengo más de 100 personas y luego al final se han apuntado 12. Bueno, pero al final lo bueno que tiene esto es que los 12 que se han apuntado son los 12 que quieren estar. Pero tú ¿por qué crees que puede ser? ¿Porque igual se ha pedido que se haga un vídeo o porque la gente igual no se ha querido forzar un poquito o no ha querido competir No, yo con entiendo otros? que parte de esa gente, ahora estamos en vacaciones también, parte de esa gente ni se habrá enterado. Es posible. Entiendo yo. Es posible. Otra parte de esa gente pensará que ellos no tienen por qué hacerlo. O porque competir con otros. O, Porque no lo sé. Me lo invento. O a lo mejor no quieren exponerse de esa manera a no ser elegidos, no lo sé. Pero bueno, yo me quedo con los que se han apuntado. No, correcto. Que hay 12, ya hemos hecho la selección de los 6 que van a pasar a la siguiente fase. Que lo Y digo. como he dicho, agradecer a todos los que os habéis apuntado, pero no podemos elegir a todos. Sí, que nadie se lo Algunos- tome como algo personal. No es personal, algunos simplemente no habéis cumplido los requisitos que se os pidió, que se pidió, que tú pediste, Sí, que bueno. no se ha cumplido. Simplemente que se os viera hablando. Otros simplemente que no son el perfil a lo mejor de lo que estamos buscando o lo que consideramos, porque esto luego lleva un trabajo detrás. Correcto, y Lleva una un inversión. trabajo de edición, lleva un trabajo de publicar vídeos, lleva un trabajo de subir y pensamos que no están preparados o consideramos que a lo mejor nos estamos equivocando, ojo. Sí, que- Pero bueno, que el año que viene tendrán otra vez la oportunidad. Claro, porque porque al final- intentaremos, si tiene aceptación esto, pues el año que viene lo volveremos a hacer. Claro, porque al final nosotros en los vídeos que hacemos, o sea, no es que seamos caza y pesca, pero si nos habéis seguido habéis visto la evolución. Al principio hicimos unos vídeos con móvil y en 3, 4 Sí, la verdad que desde el primer vídeo que hicimos después de venir a cazar en Túnez con Iberalia, que me acuerdo yo que lo hicimos en el Azuche. con el difunto, ¿cómo se llamaba? Lucas. Sí, creo que sí. Lucas, que llevaba la finca El Azuche, que murió de un infarto. Sí, fue el primer vídeo que hicimos con él. Lo hicimos Sí, con él. que lo hicimos con un vídeo. Vinimos todos emocionados. estuvimos el móvil. Con Pepe, allí con nuestro amigo Pepe. Bueno, Pepe. y luego poco a poco hoy hemos ido evolucionando. Ahora mismo tenemos un equipo muy bueno, cámaras muy buenas, y luego encima el añadido de todos los térmicos de Terte que te da un salto de calidad, sobre todo para los vídeos de noche. Sí, porque eso otra. Comenta un poquito la evolución de Terte, cómo hemos estado en Terte y dónde estamos ahora en el punto que estamos ahora mismo, que también, oye, a la gente también le interesará y puede ser que alguien pues nos contacte. Pues mira, todo empezó que creo que contactaste tú con Terte, Sí. aunque ellos ya nos conocían. Sí. Y entonces vimos la posibilidad pues, de ser embajadores de la marca. Desde China dieron el visto bueno y ya empezamos a colaborar con ellos. Nos enviaron material y empezamos a grabar. Nuestro trabajo les ha gustado, de lo que hemos estado haciendo, y tienen un pequeño hueco ahí en el equipo que no tenían a nadie en la zona de Levante y nosotros somos de la Sí, zona pero de pasamos primero de ser embajadores a poder vender al cliente final. Bueno, sí, embajadores. Luego ya cuando montamos la tienda pedimos autorización para poder vender los térmicos nosotros a particulares, ¿Qué hemos vendido? que ya hemos vendido bastantes. Nos lo autorizaron y empezamos a vender térmicos junto con lo de la ropa. Y una vez ya hemos dado otra vez el salto, y viendo que nosotros estábamos funcionando con la venta de los térmicos, pues ya nos han dado la posibilidad de ser distribuidores de la marca, bueno, más bien delegados comerciales en la zona de Levante. Llevamos la zona de Comunidad Valenciana,
Cataluña, Aragón, hemos incluido Andorra, Islas Baleares y Canarias. Todas esas zonas las llevamos nosotros. Entonces, si alguien está interesado en los térmicos para su armería o para cualquier tienda de Airsoft incluso, porque esto también se puede utilizar en Airsoft para las batallas estas que hacen ahora de noche, porque se ponga en contacto con nosotros y ya está. Sí, que ahora estamos en esa fase, ahora estamos en la fase de trabajar la zona. La zona. Empezar, que nosotros ya no podemos vender directamente a lo que es al cliente final, pero sí que es cierto que los que nos habéis contactado, les hemos puesto contacto con clientes que tenemos ya abiertos de su zona para que vayan ahí directamente de parte nuestra. Sí, está claro que nosotros ya directamente no podemos vender, nosotros no podemos hacer competencia a la gente que nosotros le vendemos los térmicos. Sí vamos a apoyar en cuanto a... Sí, el apoyo que le vamos a dar es que nosotros constantemente vamos a estar haciendo promociones de todos los aparatos, vamos a hacer vídeos, vamos a hacer comentarios, queremos hacer incluso tutoriales para que la gente tenga un acceso más fácil y sepa manejar los aparatos. Ahora mismo han contactado con nosotros desde China, nos va a mandar la evolución del nuevo aparato que están sacando, el Aro 2.0, que todavía no está a la venta ni se puede tal, entonces vamos a hacer una pequeña promoción, vamos a usarlo y vamos a probarlo a ver qué tal. Y nada, y todo eso va a reportar en que la gente tenga más conocimiento de estos térmicos. Esto dentro de la calidad creo que es de los mejores térmicos que hay en el mercado ahora mismo. Sí, lo que sí que es cierto que... Pues no decir el mejor, el que mejor definición tiene... Sí, ahora mismo sí. Es el Wild, este de 18 milikelvin, y es una pasada. Lo que sí que le falta a Terte, creo yo, es un poco de eso, de más de exposición. Porque es una marca joven, realmente, que lleva 2 años. Sí, es Visiotech. Claro, nosotros estuvimos en Visiotech y podéis flipar. O sea, en Visiotech podéis flipar. Tiene unas instalaciones enormes, porque Visiotech realmente a lo que se dedica es a la seguridad térmica. Sí, que trabaja con el ejército, con consulados, con todo trabaja. Trabaja creo con la Guardia Civil, con Policía Nacional, Ejército. Han mandado ahora un montón de térmicos para los ejércitos fuera y es una marca muy, muy, muy buena. Y lo que mejor tiene, que otras marcas no tienen, es su servicio técnico. Sí, el servicio técnico está en Madrid, nosotros estuvimos dentro. Tienen lo menos 50 o 60 personas. ¿Pero por qué? Porque ellos arreglan sus propias cámaras de seguridad. Y como un térmico realmente es lo mismo, pero en otra carcasa, podríamos decir, pues prácticamente en 24 horas, si el problema se puede solucionar, en 24 horas te lo arreglan y te lo envían a tu casa. Y nada, y entonces es que hemos tenido un pequeño problema técnico, pero bueno, esto nos viene bien para ser el primero, solventarlo. Y entonces ahora mismo, con el tema de la ropa, ahora nos vienen ferias, ¿no? Ahora tenemos... Sí, ahora mismo estamos en tema de producción, estamos produciendo todo lo que consideramos en base a la experiencia que tenemos que se puede empezar a vender. Y nada, nos vamos, en primer lugar estamos desarrollando también nuevos productos y nuevos camuflajes, uno que estamos desarrollando para el tema de las cazas de las aves acuáticas, que pensábamos ni que idea. no había tanta gente, porque estamos acostumbrados a recechos, esperas, montería, y a veces no sé por qué España, que es un país que parece que sea secano, pero parece que tiene mucha afluencia de aves acuáticas, y nos hemos sorprendido porque hay mucha gente que caza las aves acuáticas, sobre todo en la zona nuestra que estamos, la zona de Valencia, de la Albufera de Valencia, en determinados sitios. Y hemos desarrollado un camuflaje, que nos hemos puesto en contacto con ellos, y hemos desarrollado un camuflaje en base a las peticiones de ellos. Sí, con Juan Carlos de Duck Hunting, que tiene una cuenta en Facebook y tiene 150.000 seguidores. Estuvimos hablando con él, él nos contactó y la verdad es que nos sorprendimos porque no sabíamos que había tanta demanda. Dice que hay 8 o 10.000 personas que cazan patos solamente en España. Sí, por eso lo hemos desarrollado. Ahora estamos simplemente, ya lo tenemos todo preparado, solo falta terminar de montarlo, de la costura. Y nada, ahora para finales de este mes, de agosto, espero tener ya el equipamiento ya preparado para poder llevarlo también a las ferias y que la gente lo vea. La primera feria que vamos a ir es la de FCX, que creo que comienza el 12 de septiembre. Sí, creo que del 12 al 15 de septiembre. Estaremos allí en FCX, o sea que todos los que queráis podéis pasar por allí y ver la ropa. Vamos a llevar muchas cosas, muchas novedades, los 3 camuflajes que llevamos, este que llevo yo, la liaga, la gorra, el Valencia que lleva mi hermano, que ese para la temporada de montería y todo eso va a venir muy bien, y a ese, aparte del traje intermedio que le llamamos nosotros, que es de sarga, ya llevamos también chaquetas de soft shell, que vamos a llevar también. Para lluvia, aire, para el invierno. Y luego el otro camuflaje que tenemos, que es el árido. Si quieres, trate una gorra o una camiseta y se lo enseñamos. Y nada, todo eso será en FCX. Allí podéis acudir, venir, comprar. O sea, mucha gente nos pregunta si podéis comprar allí. Sí, vamos a intentar llevar esto suficiente para poder vender. Y nada, y luego la siguiente feria es Fercatur, que es la semana siguiente,
Lo que pasa es que Fercatur creo que empieza viernes. Este sería el árido, el que he dicho, ¿vale? Como podéis ver la diferencia entre este y este, porque el árido no lleva los tonos verdes, ¿vale? Pero básicamente, como veis, los camos, lo que es el patrón del camo es siempre el mismo. Vamos cambiando, exceptuando el de las aves acuáticas, que no hemos querido usar este camo. Simplemente jugamos con los dibujos, con los colores, perdón, y ya está. Sí, que es un fondo de unas ramas, como paja, entre paja, cañizo, es un fondo real. Sí, es un fondo real. Es un fondo de un dibujo, es realista totalmente, 100% real. Y nada, y este es el camuflaje árido. Como he dicho, después de FCS iremos a Fercatur, que es en Ciudad Real. Y allí podréis también comprar, vernos, ver la ropa y todo lo que necesitéis allí estaremos. Y luego veremos si Cinegética... Y luego ya la siguiente ya pasaremos todo el invierno y luego ya la siguiente que queremos acudir es Cinegética. Veremos las condiciones que tiene porque es una feria ya muy internacional y es un poquito... O el coste ya bastante más elevado que Fercatur y FCS, pero bueno, queremos ir. Sí, porque nosotros el año pasado fue una confirmación buena, porque la verdad es que se notó bastante bien, todo el mundo que vino. Y al final estar en Cinegética es que la gente te vea, o sea, porque es una feria, es la más grande de España. Sí, pero como tú has dicho, para Cinegética fuimos y no estábamos preparados todavía. No, porque... Fue aquello un poco muy arrebatado todo, sí. Y aún así, como tú has dicho, se notó muy bien, la gente le gustó mucho, pero ahora que vamos más preparados, yo creo que la gente se va a sorprender en lo que llevamos. Y la gente que no nos conozca y no haya visto nuestra ropa, creo que es importante que vayan a vernos, porque se van a sorprender de la calidad. Y es una ropa española. Y hecha para cazar, no de caza, hecha para Eso cazar. Es ropa para cazar. Bueno, y se quedarán sorprendidos si no lo habéis visto, que en breve estamos preparando un vídeo que yo creo que va un poco en la línea nuestra, que a veces se nos va un poco a la cabeza, estamos un poco colgados, bueno, sobre todo yo. Que vamos a hacer un vídeo donde vais a ver una prueba in situ de cómo funciona el nuevo traje de esperas. Sí, el traje de esperas es una de las novedades que vamos a llevar a FCX y a Fercatur. El año pasado llevamos ya un prototipo de lo que es el chaquetón, sobre todo por el tema del forro que lleva un forro de 300 gramos. Y nada, y ya lo podréis ver, ya está todo terminado, ya estamos fabricando unas cuantas, bueno, de todas las tallas estamos fabricando unas cuantas unidades para tener ya equipo, porque ya hay gente que ya ha hecho su pedido, o sea que podéis ya hacer una preventa, porque de momento vamos a fabricar muy pocas unidades. Es un traje que es excesivamente costoso en cuanto a trabajo y en cuanto a material, por lo que tampoco queremos... Sí, no queremos hacer 10 por talla y tener ahí dentro, porque al final es lo que dice el hermano, es a nivel de trabajo, a nivel de materiales, a nivel de todo, entonces hay que intentar afinar a la hora de producir. Y por eso ahora mismo está la preventa, el que quiera puede ya ir reservándolo, ya tenemos algunas reservas hechas. Se entregará a 1 de septiembre. Y al hilo de los Pro-Hunters, pues todos los que ya colaboran con nosotros, María, que está con nosotros. Que María, eres tú la siguiente, que lo sepas. A María ya le daremos su traje de esperas para que lo pruebe ella también. Y es la primera que va a venir aquí a hacer un podcast o charla, como queráis llamarlo. A Manuel Escribano también. A Manuel, que sabéis que Manuel también nos ayuda mucho, colabora con nosotros. Él lleva nuestra ropa, igualmente de una manera altruista. No, colabora con nosotros, tenemos una buena relación con él. Desde aquí un saludo, Manuel. Le encanta, muchas gracias por todo. Le encanta mucho la caza, todo el tiempo que no pasa toreando y entrenando, porque él se dedica él tiene un entrenamiento que es la hostia, yo no sé si lo habéis visto, y si no lo seguís, seguidlo. Sí, hace un entrenamiento prácticamente de CrossFit, parece un atleta, un atleta profesional. No es el torero al uso, es un atleta. Un atleta. Yo no sé por qué utiliza la espada. Si de un collejón o de un guantazo puede tumbar al toro, tío. Pues sí, yo cuando lo vi, llevamos unos pantalones para él, para probarlos los primeros, y me dice, hermano, yo creo que va a estar a 40. Y digo, sí, de cintura, pero cuando le vi las piernas dije a este tío, digo, la 40 no le cabe. Tiene unos cuádriceps enormes. Y nada, Manuel también probará el traje de esperas. Y alguno más que aún... Luego tenemos también, aparte de la selección que vamos a hacer por redes sociales, tenemos ya el contacto con alguna persona más que va a colaborar con nosotros. Que viene de antes de esto. Que ya es la colaboración, ya lo que es las conversaciones con ellos ya las teníamos de antes. Sí. Entonces ellos se quedaron fuera de todo el proceso porque, aparte de esto, como yo digo, nos jugamos los cuartos y nosotros también, en cierta manera, tomamos un poco las decisiones de quién colabora con nosotros. Es correcto. Y en cierta manera esas personas
consideramos que cumplen el perfil de lo que es nuestra marca, Sí, vale, de lo que sí. es nuestra marca España, de lo que es nuestra marca de ropa y la forma de entender la caza que tenemos nosotros. Sí, van en sintonía con nosotros, o sea, vamos de la mano. Al final, esto de dar ropa o de patrocinar o de sponsorizar a alguien, no solamente porque una persona tenga 20.000 seguidores en redes sociales o en Instagram o en Facebook, es un poquito al final que vaya alineado con lo que hacemos nosotros, porque a mí no me vale una persona que, como he dicho antes, mi hermano, que igual esté todo el día haciendo una caza que el 95% de la gente que se puede identificar con nosotros no pueda realizar, o que no vaya alineado con la manera de ser nosotros. Al final tiene que ser todo que vaya siempre en la misma línea. Pues sí, tiene que ir todo relacionado, si no, no cuadra. Y nada, pues eso, esperar que las ferias, que FECIES y Fercatur sea un éxito a nivel individual y a nivel global, claro. Entendemos que sí, nos han hablado muy bien de FECIES, nunca hemos ido. El Fercatur sí que fue la primera feria que fuimos nosotros el año pasado. Sí, porque la de Córdoba se nos dio... Estaba muy bien montada, tal, pero yo creo que le faltó un poquito más de publicidad. No lo sé, Hubo yo creo gente que tuvo poca repercusión a nivel mediático allí, porque es que, mira que estaba bien montado, Sí. las instalaciones muy bien, todo muy bien, pero tuvo muy poquita afluencia de gente. Hubo El gente único día que se movió un poquito fue el sábado por la mañana. Sí, hubo gente que se enteró el domingo, cuando se iba por la mañana, que estaba la feria, con lo Entonces cual... no sé si no supieron publicitarlo o no sé qué pasó, pero la verdad que yo me esperaba más, bastante Sí. más. Sí, la verdad. Y al final en la feria es que hay que estar. Es una inversión porque son 4 o 5 días fuera. Sí, pero hotel. FECIES me han dicho que no tiene nada que ver. Que después de Cinegética suele ser de las más fuertes. Aparte también como está Portugal muy cerca, dice que viene mucho portugués. Y Fercatur el año pasado estuvimos nosotros y se dio bien. A pesar Sí. de que llevamos un stand, como Rudimentario. dijimos, muy básico. Y ropa, creo que llevamos 4 camisetas y una chaqueta y un pantalón. No llevábamos ropa para vender. Nada, cero. Nada, llevábamos los primeros equipos y aparte casi no vamos porque todavía no habían terminado de coserlos. Sí, simplemente era para testar un poco que a la gente le gustara el camo. Y sí le gustó. Le gustó a la gente y eso pues nos dio la motivación para seguir. Sí. Porque si no allí yo creo que nos plantamos. Sí, porque esta final es como todo. Tu hijo es el más guapo. Ya puede hacer, tu hijo es el más guapo, pero si tú te enamoras mucho de una idea, pero al final que tú te enamores de una idea no quiere decir que vaya a funcionar. Al final quien te lo tiene que testar sois vosotros y probarlo y decirnos, y por eso decidimos ir a la feria para hacer la primera toma de contacto y que nos comentarios vimos que a la gente le gustaba, entonces ya dijimos, pues oye, para adelante. Merece la pena seguir. Entonces, ¿qué más me cuentas? ¿O ya chapamos? No, ahora mismo, bueno, esta noche nos vamos al coto, un coto nuevo que tenemos, que lo estamos cuidando bastante. Con los Crevillent Boys, Si nos vamos con los Alejos, con los Alejos, los Juanfrans, los... o con nuestros amigos, con los que vamos a amigos. cazar. Nos falta Luisito, que Con no nuestro va a venir, amigo Luis, pero que por desgracia no puede venir el jueves, pero bueno, la siguiente semana podrá con nuestra amiga Susana y con más amigos. El jueves estaremos allí cazando palomas o intentando cazar palomas. Y a comernos un cochinillo y un cabrito. Eso. Y esta noche, hoy que es el lunes, ¿no? Hoy es el lunes. Hoy el lunes. Pues hoy lunes salimos, vamos a echar de comer y aprovecharemos y echaremos una espera a los jabalíes a ver si somos capaces ya de cazar alguno. Sí, porque esta semana aquí en Elche es un poco... Sí, después de la fiesta suele ser Después de bastante... la fiesta esta semana, suele entonces ser ya bastante tranquila. Esta semana será la última semana que estamos de preparativos y organizando, y ya a partir ya de la semana que viene ya nos ponemos a tope con el tema de térmicos, el tema de la ropa, ferias, con lo cual... Sí, que lo que tú has dicho, que el que quiera un térmico, que nos llame. Sí, sí. Que contacte con nosotros. Que nosotros le mandaremos, da igual que sea de aquí de nuestra zona, como que sea de Madrid, de donde sea, nos puede llamar, los podemos aconsejar y luego te derivamos al punto de venta más cercano que tengas. Sí, sí, aparte estaremos encima para... Vale, lo mismo nos también. da. Nosotros al final colaboramos con Terte y ayudamos en lo que podamos. Por lo que cualquier sugerencia, cualquier comentario, si queréis que os asesoremos. Yo personalmente he probado el Han, he probado el Ares, he probado el Vidar, he probado el Ciclos, he probado el Wild, he probado diferentes ópticas, diferentes tamaños. Hemos dado feedback para cambios que han hecho. Por eso hemos aconsejado ciertas cositas. Entonces, cualquier cosa que necesitáis no lo podéis preguntar. A ver, técnicamente no somos unas máquinas manejando los aparatos, pero es lo que yo digo, ¿tú para qué lo quieres? Para cazar, ¿no? Pues con las 4 cosas básicas que sepas, cómo se gradúa, cómo se regula para que se vea bien, cómo se graba, si te gusta grabar, cómo se descargan las imágenes, todo. Luego los filtros que tiene, las paletas de colores que tiene, por las 4 cosas básicas. La batería, el ojo, que no te lo queme, que es muy importante. Por eso, pero las 4 cosas básicas los podemos aconsejar. Ya si quieres profundizar más, tenemos gente que nos asesora. Y nada, y poco más. Poco más, ahora pues nada, empezamos a cazar.
Empezaremos a ir de montería. Tenemos que ir con Valle de la Alcudia. Sí. ¿Era Valle de la Alcudia? Sí. El muchacho. Sí, creo que sí. Que no. Ahí en una feria que hubo. No me acuerdo dónde era. ¿Cómo se llamaba? En Brazatortas. En Brazatorta. Pedazo de feria. Que lo bueno que sacamos de allí fue que nos tocó una montería. Sí, y tú un virus que casi te mueres. Hostia, Y yo a los puta. 3 días. Es que mal lo pasé tú. Y yo a los 3 días. Pero ni se me notó, ¿eh? No se te notó. Estaba el tío ni Tom Cruise ahí haciendo Misión Imposible. Estaba que Pues se te digo, caía. allí nos tocó, hizo un sorteo y no nos enteramos. Me enteré cuando llegamos a casa por la noche, el domingo, que llegamos tarde, me puse a ver Facebook y le dije, coño, que nos ha tocado a nosotros la montería de este chico. Y nada, pues iremos con él. Haremos un vídeo allí también con él para que lo conozcáis. Según las referencias que tenemos son muy buenas. Sí. Es gente muy sana, en una zona muy, muy bonita. Y nada, empezaremos a cazar y sobre todo pues a sacar nuestra empresa para adelante y nada. Sí, porque este año y a trabajar. monterías comerciales al uso... A ver, este año la idea que llevamos sobre todo es en los cotos que tenemos. Tenemos un coto de macho monter. Queremos hacer alguna expedición de un par de días. Bueno, y con Sergio. Y con Sergio también. Queremos dormir en alta montaña, queremos intentar cazar algún macho montés que merezca la pena, hacer vídeos de caza de macho montés. Sí. El coto que tenemos ahora nuevo se puede cazar también en berrea ciervos. Intentaremos cazar ciervos, cazar jabalíes, lo que más nos gusta, sobre todo en rececho y en espera. Iremos a alguna montería, luego acompañaremos a la gente que quiera cazar con nosotros. Si queréis cazar un arri, queréis cazar un macho montés, o queréis hacer algún jabalí en espera, o queréis pasar algún día con nosotros allí en nuestros cotos, pues nada, os contactáis con nosotros y nos lo decís y a eso nos vamos a dedicar. Sí, porque de las monterías tradicionales estamos un poco Luego aburridillos. Pero bueno, iremos a batidas nuestras que tenemos aquí cerca, intentaremos ir a Villena, pues a Yecla, a Cieza, todo lo que tengamos cerquita nuestro, Sí. que hemos ido y nos gusta, y todo lo que tengamos aquí en el entorno. Quizás intentemos ir al Mansa también a alguna batida allí en Montería, cositas que nos pillen relativamente Sí, cerca. porque al final la burra no da para tantos. Me refiero sobre todo en cuanto a tiempo. O sea, con todo lo que llevamos encima, irnos un jueves o un viernes a, me lo invento, Extremadura, a no sé dónde, y que luego llegues allí y te pasen dos... Sí, porque dicen reuniones. eso que tú dices de que la gente dice que sube un poco vídeos. ¿Cuántas veces fuimos el año pasado a Montería y a sitios que no cazamos nada? Pues bastante. Entonces, claro, si de cada 5 que vas, una cazas algo, al final es que no te da. Y al final es que nosotros solo somos un cámara en un puesto. No es como, por ejemplo, nuestro amigo Rubén, el Rubén del Sol, que él lleva un equipo 4 o 5 cámaras. Entonces, si mi puesto no sale bien, pero tiene 4 oportunidades más. Y bueno, ella generalmente va a fincas pues, de renombre, va con Jesús o algunos cercones. Pero claro, nosotros es nuestra cámara, mi cámara, su rifle. Y si no nos pasa, Sí, porque si nos pasa al menos y fallo, pues así os reí. sí, yo sobre todo, yo me parto los gente cuando falla. ¿eh? Pero Cuando si- aceptamos los dos. Pero menos, Cuando falla, falla. lo grabamos. Ya, y eso es lo complicado. Y ya está, y en principio eso es lo que vamos. Lo más inmediato es que la gente vaya a vernos a FEDIEX y a Belcatur, que vaya a ver nuestra ropa y que sigan viendo nuestros vídeos. Y que no tengáis miedo en comprar la ropa por la web, que como os digo siempre cuando me contactáis, es que quiero tocarla, no te preocupes, tú cómprala, tócala. Si no te gusta, automáticamente te mandamos el mensajero y te recoge la ropa y te hacemos la devolución. Y cuando tengamos la devolución te devolvemos el dinero. Correcto, y sin punto. ningún problema. No te estamos cobrando gastos de envío, no te estamos cobrando gastos a la hora de hacer cambios de talla. Con lo cual, si el miedo tuyo es que no te guste cuando la tocas, no hay problema. O sea, con total confianza. Pero te va a gustar, o sea que... Sí, eso ya te lo digo yo. O sea, esto es como yo que sé, como una supermodelo. De cada 25 tíos, habrá 24 que le guste. Igual el otro es que no ve bien. O sea que... Pero bueno, y esto es todo. Ahora ya nada. Lo siguiente es que venga la gente que queremos que venga Sí. y la gente que quiere venir aquí a hablar con nosotros y a ver... Pero que no hace falta que seáis mega conocidos, porque hace poco estuvimos, por ejemplo, que conocimos De los hurones, de los muchachos. hurones, que era que hurones de la Alhambra, ¿puede ser? Sí, la de Granada. Sí, de Granada, hurones de la Alhambra, que estuvimos hablando con él y oye, y le cogí en contacto, un chaval que habla muy bien de los hurones y es huronero, o sea, otro chico que era cimbelero también, estuvimos hablando Sí, con que él. estuvimos con él, ese también. O sea, Y cualquier... luego amigos nuestros, cualquiera puede venir. Juan Franquet de la Sociedad de Cazadores, el Sí, el presidente. presidente que organizó una final de caza... Hizo el campeonato de con perro. España de caza melón con perro, que fue un éxito. Sí, Pues la gente- mejor que se ha hecho en Crevillente en la historia, Sí, gente que es la única. es la única. gente que cace. Correcto, que tenga que contar una historia sobre caza. No hace No hace falta que sea famoso. Que seas famoso ni que tenga 150.000 seguidores. Tú se te da muy bien ser un honero,
Pues contáctanos, se te da muy bien cimbelero, contáctanos. ¿Crías águilas para caza o haces forjas? Y luego, Alejandro, personas que hagan cosas interesantes e importantes por la caza, aquí tenéis Las razones del cazador, un libro que escrito por Alejandro Muñoz Carrillo. ¿Lo tenéis en Amazon? Sí, que según nos contó, él empezó la idea viendo nuestros vídeos, creo, que nos comentó, nos dedicó un libro. Y nada, creo que es un libro imprescindible que todo el mundo debería ver y debería leer, donde explica él, como cazador, por qué caza y cuáles cree que son las razones por las que se debe cazar. Y nada, con eso también apoyáis a que en un futuro pues pueda publicar otros libros y pueda seguir apoyando a la caza, porque él es catedrático. Sí, el tío... Y este libro y ciertas cosas le han generado... De hecho, íbamos a hacer este verano un podcast que le estuvo cerca, pero al final, por unos problemas personales míos, no pude quedar con él, que lo tenemos pendiente. Y ya os digo, es un libro que os tenéis que leer, y a cualquier persona que no le guste la caza, que no la entienda, simplemente se lo regaláis y no le digáis nada más. Sí, porque yo vale 11 euros. Sí, y lo tenéis en Amazon, y es un libro que merece la pena leer, y es gente de caza y gente que entiende la caza como vosotros. O sea que os lo recomiendo. Pues en Amazon. Y al final esta gente es la que al final ayuda bastante más que otros en la caza. Sí. Porque... Igual que nuestro canal de YouTube, tenemos, que eso os voy a echar la bronca, porque el 80% de la gente que ve nuestros vídeos no está suscrita. Si nosotros tenemos unos 14 o 15.000, y pues imaginaros en un vídeo, por ejemplo, el que hiciste con Sergi, el de Turquía, que tiene 200.000 visualizaciones y solamente está suscrito el 20%. Que la mitad de la gente ha utilizado el lance que grabé, lo ha utilizado quitándonos hasta la marca y todo. Sí. Yo eso son cosas que no entiendo, tío. Coño, si no es tu trabajo... No, y si lo subes, pues simplemente nombra, oye, es de LZB, tal, o sea, pero bueno. Y si no lo habéis visto, lo recomiendo. El lance fue espectacular. Sí, aparte Sergio. Aparte, ahí está el jabalí, mira, cógelo. Sí, Sergio, o sea, 9 de 9, ¿no? Sí, fue espectacular. Y hubo un lance que hizo un doblete que lo grabé yo solo. Se me olvidó darle a la cámara. Sí. Bueno, le di, pero no le di bien y perdimos 2 lances. Aquí tenéis el espectacular trofeo del lance de ese jabalí. ¿De Sergi? De Sergio, que lo matamos. Yo lo grabé a 2 metros o 3 metros y él lo mató a 4. Sí. Cabrón, menos mal que lo mató, porque si no, el primero que va es a mí. Hostia, que se ve cuando le pega el taponazo como se quiere levantar y le suelta. Era un bicho espectacular, y si no habéis visto el vídeo, lo recomiendo. No es porque lo hayamos hecho nosotros, sino simplemente porque el lance ese es espectacular. Y por eso os digo, suscribiros a YouTube, es gratis, nos ayuda muchísimo. Ya sé que ahora YouTube, el formato que tiene, no hace falta suscribirte porque te va a ofrecer los vídeos, pero darle al botoncito es ayudarnos. Y cuanto más vídeos hagamos, más gente tengamos, oye, pues a más gente llegaremos, nos echaréis una mano sobre todo. Y luego, importantísimo también para los que no queráis que nos hagamos ricos con YouTube, que sepáis que de YouTube no cobramos nada. Sí. YouTube tiene vetado lo que es la caza, y casi todo lo que sale de caza no lo monetizan, por lo que no es problema. El mes más fuerte que hemos tenido en YouTube. Como nos dijeron alguna vez, nos ha dicho mucha gente, es que os estáis diciendo rico a mi costa. Digo, ya veremos tú si me hago yo rico. Toma, guárdalo ahí. Pero es que estos son problemas del directo, pero no pasa absolutamente nada. Pero bueno, y los que vengáis aquí a la tienda, que os invitamos a que vengáis, aquí podéis ver pues una gran parte de los trofeos que luego muchos habéis visto en vídeos. Tenemos los corzos que cazamos en el Pirineo, aquí tenemos también el muflón que cazamos en el Pirineo, El búfalo. Por allí tenemos los ciervos que cazamos en Gredos, el gamo de Gredos, el búfalo que cazamos en Sudáfrica, la cabeza de un jabalí que cazamos en Espera en nuestro coto. Tenemos pues casi todos los trofeos. Sí. Tenemos muchos jabalíes que habéis visto que hemos hecho en Espera, y nada. Si queréis pasar por aquí, no hace falta que vengáis. Aquí estamos, la ubicación la tenéis en Google Maps. Sí. Si no, lo pongo aquí abajo. Y cuando queráis nos llamáis y aquí estamos para recibiros a todos los que vengáis. Tenemos Coca-Cola, jamón y panchitos. Cerveza no, porque no bebemos cerveza, con lo cual, si queréis cerveza lo traéis vosotros y os la veis aquí con nosotros. Bueno, pues nada, creo que ya... Sí, poco más. Esto simplemente ha sido para que veáis cómo va a ser el formato, la toma de contacto. No veis que es una conversación desenfadada, que aquí tampoco pretendemos ser los más listos ni enseñar, simplemente es que vengáis, que queráis venir, que os lo paséis bien, luego nos iremos a comer, nos iremos a tomar algo, os enseñaremos, o sea, con lo cual todo el que tenga una historia que contar que penséis que merece la pena ser compartida, nos contactáis y aquí estaremos abiertos para todos vosotros. Y al final es lo que decimos siempre, que es nuestro eslogan, para cazar que sigas tu camino. Sí. Y caza como quieras.
que el libro de la caza es más grande y más volúmenes aparte del mío propio. Yo estoy buscando todavía la Universidad de la Caza. Sí, eso es otro día que ya hablaremos largo y tendido de eso. Ya hablaremos algún día de eso. De la Universidad de la Caza. Y nada, caza como quieras, vive la caza como te guste y siempre y cuando sea legal. Siempre y cuando sea legal y no perjudiques a nadie. A cazar. Haz lo que quieras. Pues nada, señores, no nos enrollamos más. Bueno, yo creo que la próxima persona que va a aparecer por aquí creo que va a ser María, con tronco, espero no equivocarme, y si me equivoco, pues nada. Si no, la siguiente será la próxima. Y nada, nos despedimos aquí, que sepáis que esto intentaremos subirlo todas las semanas, tenemos que tener el compromiso de grabar todas las semanas para subir contenido. Y nada, os invitamos a ver el próximo episodio, suscribiros, darle a la campanita que es gratis, esperemos que os haya gustado, compartir, comentar, proponer. Estamos abiertos a temas, a todos. Si queréis algún tema que queréis que hablemos en el próximo, dejadlo en un comentario. Oye, me gustaría saber vuestra opinión de esto, y oye, y seguramente lo comentaremos. Y nada, lo dicho. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima semana, hasta la próxima. Nos vemos en el campo. Hay una cosa que no hemos dicho. También vamos a hacer comentarios de muchas de las noticias que sube mi hermano a TikTok. Ah, sí, correcto. Por la que veamos más interesante y la que más repercusión haya tenido, profundizaremos un poco más en esa entrevista, en esa noticia. Sí. Y intentaremos rascarle un poco, porque esa de Traxa, de Monfragüe, tiene mucha... Eso tiene mucha tela. Tiene mucha miga. He investigado un poco qué es Traxa y fliparía. Y telita. Telita del tinglado que tienen montado ahí. Hay mafias con menos organización. Y nada, que sepáis que esta es vuestra casa, no vuestra caza. Correcto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Joder, eso me ha quedado espectacular, Arreglado, tío. Eres un fenómeno, Eres puro talento, como dijo Jaime. Puro talento. Eso me ha quedado espectacular. Sí, sí. Esto es vuestra casa, no vuestra caza.